es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Iglesia, vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado hace 15 días sobre responsabilidades sacerdotales en el nuevo pacto. Es un tema bastante extenso, y el texto que habíamos propuesto inicialmente lo encontramos allí en Levítico, en el capítulo 6, los versículos 8 al 13. Y vamos a volver a leerlo porque seguramente muchos no estaban en aquella hace 15 días. Levítico capítulo 6, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En nuestra charla anterior vimos algo sobre esta introducción que encontramos allí, y hablamos de qué significa la palabra sacerdote. Espero que ustedes la recuerden. Hablamos bastante sobre este punto. La palabra sacerdote significa puente. Muy bien. Hablamos también de cuál era el propósito de Dios para con su pueblo, para con todas las 12 tribus. ¿Cuál era el propósito de Dios? Lo vimos también allá en Éxodo 19, 4 y 5. El propósito de Dios era que todo el pueblo, la nación entera, dice Dios, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Pero vimos también que ese propósito no pudo realizarse porque el pueblo entró en idolatría, cayó en pecado, y entonces Dios designó a través de Moisés a una sola tribu, la tribu de Leví, para que fueran sacerdotes. Ahora entonces ellos son un puente entre el resto del pueblo y Dios, pero también un puente entre las naciones y Dios. Entonces un sacerdote, decíamos, es un puente, es un intercesor, es un intermediario
Es un ayudador que nos ayuda para poder cruzar una distancia con mayor facilidad. Vimos también cómo entendió este pueblo esa responsabilidad, ese propósito. Y entonces ellos se creyeron que eran mejores que los demás. Despreciaron aún a sus mismos hermanos, porque nosotros somos los ungidos, somos los sacerdotes y somos la autoridad. Y entonces se creó allí un estatus entre ellos y sus hermanos. Pero al resto de las naciones comenzaron a llamarlos perros, gentiles, la palabra paganos no está metida allí, impíos, gente mala. Nosotros somos la gente buena, diferente. Y en ese proceso, toda la tribu de Leví terminaron igual que el resto del pueblo, en rebeldía, en apostasía. Todos los levitas. No quedó uno allí. Entonces, veíamos también cómo cumplió Dios entonces su propósito, su proyecto. Porque Dios es un Dios inmutable. Él no cambia. Aunque el hombre falle, aunque el hombre cambie, Dios permanece. Entonces, ¿cómo hizo Dios? Vino en la persona de su Hijo Jesucristo, y Jesucristo por eso vino como el gran sumo sacerdote. El primer pueblo fue llamado a través de un hombre que era Abraham. Y Abraham fue el que formó, a través de Abraham se formó el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Pero cuando uno mira allí el libro de los Hebreos, se encuentra cómo nos explica el escritor de los Hebreos que este sacerdocio quedó anulado, obsoleto. ¿Por qué? Porque no cumplieron las metas, los propósitos de Dios. Entonces, ahora viene Jesucristo como el gran sumo sacerdote, y entonces por medio de Jesucristo se establece un nuevo pueblo. Por eso, en el Antiguo Testamento solo conocíamos dos pueblos. ¿Cuáles eran? Los judíos y los gentiles. Pero con Jesucristo aparece un nuevo pueblo que Pablo dice ahora: no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces ahora viene un nuevo pueblo. Y Dios entonces anhela que este nuevo pueblo cumpla con estas expectativas. Y entonces allí me detuve bastante, recuerdan, hablando acerca de algunas responsabilidades o algo que el apóstol Pedro está enseñando en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, y recuerdan que hablé acerca de dos palabras importantes: sacerdocio santo y sacerdocio real. Y explicamos cuáles eran las responsabilidades, las funciones de este nuevo pueblo como sacerdocio santo. ¿Recuerdan? Ofrecer siempre a Dios
sacrificios aceptables, es importante, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces allí me metí con otro texto que ustedes recordarán, los que estuvieron, de Ezequiel 44, 15 al 18. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ¿sé qué? Ellos, estos sacerdotes que guardaron el ordenamiento del santuario, ellos se acercarán ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. No sé si ustedes notan un énfasis que estoy haciendo allí. ¿Sí lo notaron? ¿Es un énfasis de qué? Sí, de exigencia, ¿no es cierto? De propiedad. Es delante de mí. Estos sacerdotes no vienen a ministrarle a cualquiera, vienen a ministrarle al Dios de dioses y Señor de señores. Por eso tomé también en aquella ocasión el texto de Malaquías 1, 6 en adelante. Espero que lo hayan recordado, y si no, ahí lo tienen en su Biblia, se lo recuerdo. Y entonces allí está diciendo, es delante de mí que tienen que venir a ministrarme. Pero también entré allí en Primera de Pedro 1, 9 y 10, donde se habla de más vosotros, es decir, aquellos mismos que son sacerdocio santo, ahora, aparte, juntamente, complementario, también ustedes son real sacerdocio. Y esa palabra real no es de realidad, aunque también lo es, pero aquí sobresale de realeza. Entonces Apocalipsis 1:5 nos dice que Cristo con su muerte en la cruz del Calvario nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes. Estoy hablando aquí de este punto de cómo cumplió Dios el propósito que tenía de un pueblo que le fueran sacerdotes. Entonces Cristo con su muerte en la cruz del Calvario vino a establecer un nuevo pueblo, pero este pueblo tiene responsabilidades que tiene que cumplir como sacerdocio. Entonces, como sacerdocio santo, ministrarle a Dios. Y como sacerdocio real, ¿lo recuerdan? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces ahí otra responsabilidad. Entonces, ¿cómo cumplió Dios su propósito? Por medio de Jesucristo, estableciendo un nuevo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia. ¿Cuántos aquí forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo? Bueno, una gran mayoría. Hay que evangelizar a los demás. Entonces, entramos ahora a mirar ya un poco más en detalle esas 7 responsabilidades. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos en esta hora. Las responsabilidades que encontramos en Levítico 6. Las mencioné la vez anterior, las vuelvo a mencionar y luego entramos a examinar.
Primera responsabilidad, mantener encendido el fuego en el altar. Segunda responsabilidad, colocar la leña cada mañana sobre el fuego encendido en el altar. Tercera responsabilidad, colocar el holocausto sobre el fuego encendido en el altar. Cuarta responsabilidad, ministrar solo con vestidos de lino, vestiduras santas, apropiadas para su ministerio. Quinta responsabilidad, apartar las cenizas del holocausto de debajo del altar. Sexta responsabilidad, sacar las cenizas del holocausto a un lugar limpio fuera del campamento. Y séptima responsabilidad, quemar las grosuras de los sacrificios de paz sobre el altar. Entonces, la primera responsabilidad dice que es mantener encendido el fuego en el altar. Tendríamos que recordar en primer lugar qué es el altar, de qué nos habla el altar. Recordemos que en el tabernáculo hay 3 espacios, ¿sí lo recuerda, no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio hay 2 muebles importantes que son en la entrada el altar de bronce o altar del sacrificio. Y más adelante está la fuente de bronce o el lavacro, la fuente de bronce. Luego, en el lugar santo, el lugar de ministerio, hay 3 muebles que son el candelabro de oro, la mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo está un mueble que es el arca del pacto, no el arca de Noé, no cabía ahí. El arca del pacto, o también llamado en el Nuevo Testamento el trono de la gracia y la misericordia. Están ahí en el lugar santísimo. Entonces está el primer mueble, que es ¿cuál? El altar del sacrificio o el altar de bronce, ¿cierto? Generalmente, bueno, en la Biblia siempre que encontramos altares, los altares nos hablan de sacrificio. ¿Los altares nos hablan de qué? Otra vez, ¿nos hablan de qué? Nos hablan de sacrificio. Y sacrificio nos habla de muerte. Sacrificio nos habla de qué? De muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque generalmente cuando hay una pareja que se va a casar, generalmente dicen que el novio trae a la novia al altar. ¿Lo entendieron? Eso no es cierto. Los 2 vienen al altar. No lo habían visto. Los 2 van a morir a sí mismos para formar un nuevo cuerpo.
Ese es el matrimonio. A veces no entendemos eso. Que el matrimonio es morir a mí mismo para que la otra persona pueda ser feliz, pueda vivir. En la medida que cada uno cumple ese rol, hay bendición. Está la bendición de Dios porque se está cumpliendo el propósito de Dios. Bueno, pero ese es otro tema. Si no, algunos se van a romper ahora sus noviazgos. Ya veo por dónde. Bueno, cada uno llevando su procesión por dentro. Entonces, el altar nos habla de ¿qué? De lugar de sacrificio, o nos habla de muerte. En el Nuevo Testamento hay un altar. Nunca lo vemos generalmente como un altar, pero la cruz es un altar. Porque fue en la cruz donde el Cordero de Dios fue sacrificado y entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Entienden? Por eso Jesucristo, el apóstol Pablo dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que nosotros tenemos también bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cumplir con esta responsabilidad. La cruz nos habla de muerte, la cruz nos habla de sacrificio. Entonces, la cruz es un altar. Pero esa cruz o ese altar tiene un mensaje muy especial, muy profundo, que a veces lo pasamos por alto. ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes que sea? Hay un mensaje poderosísimo que lo cantaban ahora. Aquí lo cantábamos. Hay un mensaje poderosísimo ahí en la cruz. El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que aquí es muerte, pero muerte por amor? ¿Se acuerdan que les dije la figura del matrimonio? Cuando vienen los dos al altar, mueren, pero mueren voluntariamente, los dos. Siento que a veces como que yo veo a algunos que se están poniendo pálidos. No habían visto, es la muerte, pero una muerte por amor. Entonces la cruz como altar nos habla de ¿qué? Del amor de Dios. Entonces, si cambiáramos un poquitico el subtítulo o el título de este primer punto, ¿cómo quedaría? Manteniendo encendido el fuego del amor de Dios en nuestros corazones. Primera responsabilidad de un sacerdote, ¿cuál es? Mantener encendido el fuego del amor de Dios en nuestros corazones.
Otra vez, yo quiero que ustedes lo concienticen, lo digan, pero conscientes. Mi primera responsabilidad como sacerdote del nuevo pacto es, díganlo, en mi corazón, díganlo en primera persona. Otra vez, ¿cuál es tu primera responsabilidad como sacerdote del nuevo pacto? Fuerte, dígalo. Es correcto. Mantener encendido, vivo, ardiendo el fuego del amor de Dios. Porque si no, si es otro fuego, es idolatría. Entonces aquí vamos a hablar de la otra palabra que está implícita aquí en el texto o en esta primera responsabilidad. Y hablamos algo de altar. Ahora hablemos un poquito de el fuego. El fuego. Recordemos que el fuego que se mueve dentro del tabernáculo no fue producido por el hombre. Fue producido por Dios, por eso es el fuego de Dios. ¿Sabían eso? Miremoslo allí, en el mismo Levítico, en el capítulo 9. Versículo 22 al 24 para entender el contexto, que no me gusta sacar los textos de su contexto, sino que lo veamos completico. Versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Se imaginan ustedes? La gloria de Dios manifestada. ¿Cómo permanecer de pie? ¿Cómo permanecer indiferentes? La gloria de Dios presente. Pero ¿cómo se manifestó la gloria de Dios? Por medio de el fuego. ¿Por medio de qué? De el fuego. Ese fuego no se podía dejar apagar, porque ese fuego nos habla de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y esa obra no se repetiría. ¿Me hago entender? Esa obra no se iba a repetir. Cristo no iba a estar muriendo cada rato, una sola vez. Por eso la gloria de Dios descendió, y descendió con fuego, y el pueblo alabaron y adoraron postrados sobre sus pies. La gloria de Dios. La vez pasada, ya está haciendo calorcita, ¿no? Con su permiso, otra vez me toca.
Entonces, el fuego fue producido por Dios y nos habla de ¿qué? De la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso no se iba a repetir. Por eso el fuego no se podía dejar apagar. Inclusive se dice que ellos, cuando tenían que trasladar el tabernáculo de un lugar a otro, hay un grupo de levitas encargados de llevar en un cofre especial el fuego. Y tan pronto llegan y se establecen el tabernáculo en otro lugar, ellos van a prender el fuego, pero con el fuego que ya llevan allí, que fue este fuego que provino de la gloria de Dios. No se puede dejar apagar ese fuego. Primera responsabilidad, no dejar apagar el fuego del amor de Dios en nuestros corazones. Entonces resulta que allí en el capítulo 10 de Levítico hay una historia trágica, un incidente fuerte. Y es que Leví, o Aarón aquí en este caso, tiene 4 hijos que son sacerdotes. Pero 2 de ellos, dice allá en el capítulo 10, Nadab y Abiú, versículo 1, hijos de Aarón, eran sacerdotes, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ese es un relato trágico. ¿Qué es lo que nos dice aquí el texto? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Los sacerdotes son sacerdotes. Los incensarios son correctos. El incienso es correcto. ¿Qué es lo único que hay aquí incorrecto? El fuego. Y dice, pusieron cada uno. Es decir, cada uno hizo su propia fogata sobre el incensario. Y no trajeron el fuego que provenía de la cruz, del altar, del amor de Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos, que pretendemos presentarnos delante de Dios sobre la base de nuestra justicia, de nuestros propios esfuerzos, de nuestra propia vanidad, de nuestra propia religiosidad, de nuestro propio fanatismo, de nuestro propio legalismo y tantas otras cosas que hacemos pretendiendo agradar a Dios. Y Dios dice, es que yo no les mandé. Ahí dice, yo no les mandé eso. Lo que yo mandé era que el fuego que se mueve dentro de todo el tabernáculo es el fuego del altar, que proviene del altar. Por eso se llama fuego ¿qué? Sí, pero fuego extraño. ¿Extraño para quién? Pues para Dios. ¿Por qué era extraño para Dios? Porque no era de Dios, no provenía de Dios, sino que provenía de el hombre. Esa religiosidad, ese legalismo, tantas cosas que pretendemos hacer con buenas intenciones. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David cuando intentó traer el arca? Lo han estudiado también, ¿no es cierto? Aparentemente todo correcto.
Pero el mismo David dice allá, por cuanto a ustedes, le dice a los sacerdotes. ¿A quiénes? Ustedes no conocen la ley, ustedes no conocen la palabra de Dios. Y yo les pregunté al comienzo y ninguno sabía nada. Ninguno sabía nada. Y me dijeron, no, hagámoslo eso ahí como hicieron los filisteos. Montemos el arca en un carro ahí que lo tienen un par de vacas y ya. Y lo mismo, sufrieron una terrible tragedia. Y David les dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no lo hicimos conforme a su ordenanza. Porque cuando Dios habla, no es para que lo interpretemos como nos dé la gana religiosamente. Para eso nos fue dado el glorioso Espíritu Santo, para que Él nos revele la palabra de Dios. Y ya vamos para allá entonces. Entonces, ¿qué significa el altar de bronce? Muerte, sacrificio. Pero, ¿de qué nos habla? De la cruz. ¿Y de qué nos habla la cruz? Del amor de Dios. El fuego. ¿De qué nos habla el fuego? De la gloria de Dios. Y no se puede dejar apagar, porque nos habla de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue hecho una vez y para siempre, y eso no se va a volver a repetir. Entonces no podemos nosotros, como dice el escritor de los Hebreos, estar jugando a la religión, hoy sí, mañana sí, y unas vacacioncitas espirituales. No, o eres o no eres, no juegues. Te metes en problema con Dios por tratar de interpretar a tu manera, a nuestra manera, los preceptos, los mandamientos de Dios. El fuego tiene que ser del altar. Ya vimos aquí cómo entenderlo y cómo aplicarlo en la iglesia y en mi vida diaria. Segunda responsabilidad, colocar la leña cada mañana sobre el fuego encendido en el altar. Una cosa que cuando estudiamos el tabernáculo, los pastores ya lo estudiaron, no sé cuántos aquí han estudiado el tabernáculo. ¿No? Nunca se ha hecho un seminario sobre el tabernáculo. Para toda la congregación. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan ese estudio? Mire, pastores, no hay. Pero la iglesia es nueva. ¿Dónde están? Creo que eran como 3 o 4 de hace 4 años. ¿Qué pasó con el resto? Vamos a examinar ese tema. Entonces decíamos que cuando hacemos un estudio sobre el tabernáculo, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que en el tabernáculo no hay sillas. ¿Sí lo habían notado? ¿Sí? En el tabernáculo no hay sillas. Es decir, que el sacerdote no se puede sentar, sino que el sacerdote tiene que estar activo durante toda su jornada, todo el tiempo que esté allí, porque es su ministerio. Está cumpliendo ¿qué? Responsabilidades. Entonces, una de sus responsabilidades es colocar la leña cada
mañana sobre el fuego encendido en el altar. La leña nos habla de el combustible que mantiene encendido el fuego. Entonces conocemos el refrán, ¿no es cierto? Sin leña se apaga el fuego, ¿cierto? Se necesita la leña, porque la leña es el combustible. El sacerdote no puede salir a buscarla. Es decir, que la leña ya está ahí. Entonces vamos a ver, espiritualizando un poco el texto, vamos a ver parte de ese combustible que está allí. Entonces les decía que el próximo mueble después del altar del sacrificio es ¿cuál? La fuente de bronce o el lavacro. ¿De qué nos habla la fuente de bronce? Sí. Pero hay algo importantísimo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ya vosotros estáis limpios. Completen la frase. Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor. Entonces la fuente de bronce nos habla de limpieza. Pero, ¿por qué nos habla de limpieza? Pues en primer lugar porque es una fuente. Pero ¿recuerdan ustedes cómo fue construida esa fuente? ¿No? Las mujeres hebreas donaron sus espejos de bronce, porque no estaba el vidrio todavía, bronce pulido, bruñido. Y ellas donaron sus espejos para que se construyera la fuente de bronce. Entonces, tan pronto el sacerdote se va acercando a la fuente, ¿qué es lo primero que él ve? Se ve a sí mismo. Ya van cogiendo la enseñanza. Como sacerdotes necesitamos ¿qué? Acercarnos a la palabra de Dios. Porque ella es la que refleja nuestra condición. Pero como es una fuente, también nos muestra cómo limpiarnos, cómo salir del problema, de la suciedad, de la inmundicia. ¿Y eso lo hace qué? La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Entonces el primer combustible que necesitamos cada mañana para mantener encendido el fuego del amor de Dios es pasión por la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida cada mañana, cada día? No solo de pan el hombre vivirá, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios el hombre vivirá. De toda palabra que sale de la boca de Dios es nuestra fortaleza, ¿no es cierto? Necesitamos pasión por la palabra de Dios. Que a veces nos despertamos y primero las redes sociales y el oficio y el cafecito y el tinto y tal, el oficio, y cuando me quede un campito, entonces si es que me queda, se lo voy a dedicar a Dios. Y se acuerda lo que veíamos hace 15 días, que Dios le dice a su pueblo a través de Malaquías: ustedes cuando están emocionados como sacerdotes me ofrecen lo mejor, pero luego vienen y me ofrecen lo que les sobra.
¿Y ustedes pretenden que yo acepte eso? ¿Acuerdan que Dios dice eso? Malaquías 1:6 en adelante. ¿Ustedes pretenden como sacerdotes que yo me agrade? Preséntate con eso allá ante tu presidente. Ve y llévele eso que a ti te sobra, a ver si se lo recibe. Y Dios dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se oculta, grande es mi nombre en toda la tierra. Pero ustedes, sacerdotes, lo han profanado. ¿Lo han qué? Profanado. Cuando me ofrecen cualquier cosa y cuando dicen la mesa del Señor, eso es cualquier cosa y eso sirvámosle al Señor de cualquier manera. Y eso es una abominación delante de Dios. Entonces, el primer combustible que mantiene encendido el fuego del amor de Dios en nuestros corazones es ¿cuál? La palabra de Dios. Pasión, fuego en tu corazón por la palabra de Dios. Quienes han ido allá a mi casa, recuerda que yo tengo un, ¿cómo se llama? Pergamino, un cuadro ahí, de una frase que encontré y entendí como si Dios me la estuviera diciendo allá de Isaías 65:20. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca nunca faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y per omnium seculam seculorum, para siempre. Algunas personas dicen, ay, pero usted cómo sabe Biblia, pero es pasión por la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. No porque soy mejor que nadie, solamente porque conozco la palabra de Dios, amo la palabra de Dios y obedezco la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de un texto por allá en Deuteronomio 28? Acontecerá, le dice Dios a su pueblo, que si oyeres atentamente, ¿cómo hay que oír? La voz de Jehová tu Dios para hacer, para poner en práctica todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero el versículo siguiente, ¿qué dice? Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Sí. Sí, en la versión tradicional dice, y estas bendiciones te perseguirán. ¿Qué quiere que te persigan? Porque en el versículo 15 está la contraparte. Pero acontecerá que si no oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para procurar. Oh, me gusta esa palabra. Mira, yo te ayudo, pero esfuércese, hola. Procure.
procure obedecerme. Si no procuras por lo menos obedecerme, vendrán sobre ti, te perseguirán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero en el versículo 2 dice, ¿pero qué? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere que te persigan? Parece que están indecisos todavía. Por ahí a raticos uno. ¿Qué quieres que te persigan? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo puedo decir, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida, porque en la casa de mi Dios moraré por largos días. Vivo en la presencia de mi Señor y por eso el bien y la misericordia me siguen. Amén. Es un resultado, una consecuencia. Pero cuando el sacerdote entra, y que no se me va a pasar el tiempo porque yo me engolosino enseñando, y ya se nos fue hace rato el tiempo. No les dije, yo me engolosino enseñando, pero déjenme mencionarles por lo menos, permítanme, por lo menos mencionarles aquí. Cuando el sacerdote entra al lugar santo, el lugar santo es un lugar oscuro. Está cubierto con 4 capas de telas, de cubiertas, y a los lados está protegido con tablas de madera de acacia recubiertas en oro. Y al otro lado está el velo, que es un velo grueso, y en la entrada del lugar santísimo es otro velo igual de grueso. Eso es oscuro. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el sacerdote al entrar al lugar santo? Encender el candelabro. ¿Encender qué? El candelabro. Recordemos rápidamente que el candelabro nos habla de ¿quién? De Cristo. El candelabro es Cristo. Amén. Pero el candelabro por sí solo no tiene luz. El candelabro necesita aceite, despabiladeras o mecha y fuego del altar. Entonces, ¿de dónde trae el sacerdote el fuego para prender el candelabro? Del altar. Porque el altar nos habla de ¿quién? De Cristo. Pero el candelabro en ese sentido aquí nos habla de el Espíritu Santo de Dios, que es el que ilumina, permite que el candelabro dé su luz. Entonces, el segundo combustible que mantiene encendido el fuego del amor de Dios en nuestros corazones es nuestra comunión con el glorioso Espíritu Santo. Una relación de amistad. Sean amigos del Espíritu Santo. Jesucristo les dijo, miren, yo me tengo que ir y a ustedes les conviene. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, yo les enviaré al otro Consolador, que estará con ustedes para siempre. A ese Consolador, dice Jesucristo, el mundo no lo puede ver, ni lo conoce. El mundo no entiende esto. Pero Jesucristo le dice a sus discípulos, recuerden que estamos en Juan 16.
Juan 14, perdón. 14, 16. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Este tema lo he tocado en otras ocasiones anteriores. La pregunta es, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Eres amigo del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu relación diaria con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él tiene que tener libertad en tu vida para hacer lo que Él quiera, lo que Él necesite hacer. Si no, no eres un hijo de Dios, perdóname. Así lo dice Pablo en Romanos, el capítulo 8. Así de sencillo. O eres de Cristo, y si eres de Cristo, la evidencia es una vida llena del Espíritu Santo. Si no, out. Eres un religioso más. Punto. Segundo combustible que mantiene encendido el fuego del amor de Dios en nuestros corazones, una relación íntima con el glorioso Espíritu Santo. De esto hay mucho que hablar, pero como dijo Pablo, difícil de entender. Escritor de los Hebreos. El tercer combustible, se lo menciono. Tercer combustible, la mesa con los panes de la proposición. Y ahí hay dos elementos importantes. Uno es que la mesa no es como esta mesa. ¿Recuerdan qué tenía esa mesa? Una protección. ¿Y para qué era esa protección? Para mantener unidos los panes. ¿Para qué? Para mantener unidos y calienticos los panes. Qué lindo, ¿no es cierto? Ese era el propósito. Entonces, esa mesa con los panes de la proposición me hablan del cuerpo de Cristo. Pero ahí hay otro elemento importante, y es que esos panes hablan del ministerio del sacerdote, porque es con lo que él se alimenta. Entonces, ¿con qué se alimenta el sacerdote para poder alimentar a los demás? Dice Jeremías 23, 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, los sacerdotes, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían dado a conocer mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho apartar de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos, ¿qué? Hubieran estado en mi secreto. Devuélvase un poquitico al versículo 18. Jeremías 23, 18. Dice Dios, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Estamos hablando de eso. Queremos iniciar un año con la bendición de Dios. Hay planes, hay proyectos. Todo eso es bueno, pero lo más importante, todo plan, todo proyecto se puede ir a la basura si no, como dije al comienzo, si no somos gente de una sola cosa. Una cosa es necesaria. Amén, iglesia. Entonces, pasión por el cuerpo de Cristo y pasión por el ministerio, lo que hacemos para Cristo. Ahí están los dos. Y lo otro, el otro mueble que está en el lugar santo, el altar de oro o altar del incienso. Sobre ese altar no se derrama sangre.
sobre ese altar se derrama incienso, oblaciones, todo lo que sube como olor fragante. Entonces, cuando leemos la Biblia encontramos que nuestras oraciones pueden subir como olor fragante delante de Dios. La alabanza y la adoración deben subir como olor fragante delante de Dios. Las ofrendas, los diezmos, dice Pablo a los filipenses, esa ofrenda que ustedes me enviaron sube como olor fragante delante de Dios. Los ayunos, todo lo que tú le ofreces voluntariamente, no tanto como voluntariamente, sino dirigido por el Espíritu Santo, debe subir como olor fragante en la presencia de Dios. Amén. Y todas estas cosas son combustible que debemos presentar cada mañana. ¿Cuándo? Cada mañana, para mantener encendido el fuego del amor de Dios en nuestros corazones. No alcanzamos a ver el tercero. Colocar el holocausto sobre el fuego encendido. ¿Para qué tener un fuego encendido? ¿Solamente para tener una linda fogata, calentarnos? No. Para poder colocar nuestros cuerpos cada día en sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Amén. Padre Celestial, aquí estamos en esta hora delante de ti. Yo personalmente tan agradecido contigo por tu misericordia, por tu bondad, por este regalo, este presente que hoy me has dado, de poder estar aquí con mis hermanos y poder compartir con ellos esta sencilla meditación de tu palabra. Los bendigo, mi Señor, y anhelo que el fuego de tu amor realmente sea avivado en cada uno de ellos, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, donde quiera que estén. El fuego de tu amor permanezca encendido, pero para poder colocar sus velas sobre el fuego, porque es el fuego de tu amor el que transforma nuestras vidas. Es el fuego de tu amor el que transforma toda la integridad de nuestro ser. Iglesia, yo te bendigo en esta hora, deseando que esta palabra que el Espíritu Santo nos ha traído en este día sea obedecida, examinada y obedecida, para que tu vida, para que tu hogar, tu familia puedan experimentar el gozo de las bendiciones de Dios. No solamente las provisiones materiales, sino las bendiciones espirituales de Dios. El bien y la misericordia de Dios te acompañen, te sigan todos los días de tu vida, porque en la casa de Dios vives también todos los días. Te bendigo, iglesia, en el nombre de mi Señor Jesús.